Ya, bueno, entonces vamos a orar en esta tarde. ¿Ora usted, oro yo? Voy a iniciar con la oración. Padre Santísimo, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor Dios mío. Hoy queremos darte gracias por este tiempo, Señor, por cada estudio de tu palabra, Señor bendito, porque nos permites conocerte cada día más y aprender de ti. Yo quiero colocar este tiempo en tus benditas manos, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, el que me enseñe, que al abrir mi boca tú la llenes con tu palabra, Señor Dios mío, que sigas dándonos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos y que podamos hablar con denuedo los misterios del Evangelio, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos. Señor, yo te necesito y todos nosotros te necesitamos. Padre, llénanos de tu presencia. En tus manos colocamos, Señor, esta transmisión para que tú nos direcciones, nos guíes, nos hables, nos enseñes y que toda cosa que aprendamos, Señor, sea para ponerla en práctica, para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como en estos días lo que hemos estado haciendo es hablar primordialmente de lo que significa eh, el tema de nacer de nuevo. El tema de nacer de nuevo conforme a las escrituras. Entonces vamos a leer un pasaje de la Biblia, que lo vamos a estar mirando, que cuando habla de qué significa nacer de nuevo, dice que es un trasplante de corazón. Un trasplante, no sé en otros países, pero un trasplante, digamos, de un órgano, cuando se hace un trasplante es porque se quita el órgano que ya no sirve, el órgano que esté viejo, que esté dañado. Y eso lo hace un cirujano, ¿sí? Y ese cirujano, pues coloca el órgano nuevo, si es un riñón, si es corazón, si lo que sea. Las personas acá en la tierra hacen trasplantes, los médicos, los cirujanos. Pero cuando hablamos del alma, cuando hablamos del corazón, dice Dios, dice las Sagradas Escrituras, que es un trasplante de corazón. Está en el libro de Ezequiel, que es una promesa dada por el mismo Dios. Entonces dice en Ezequiel 36:25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, ¿sí? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, aquí está diciendo, miren, primero dice que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis lavados. Cuando nosotros venimos y recurrimos a Dios a través de la sangre de Jesús, nosotros somos lavados de todas nuestras inmundicias. ¿Qué es una inmundicia? La inmundicia es el pecado que ha venido con nosotros. Por causa de esa naturaleza de pecado cometemos, el ser humano comete inmundicias, pecados, maldades, pero dice que él mismo es una promesa hecha por Dios que seremos lavados de nuestras inmundicias y dice que nos va a dar un corazón nuevo, o sea, ese trasplante que hace Dios. Dice, yo les voy a dar un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque esa alma que nosotros traemos, esa naturaleza de pecado es la que nos lleva a pecar. Pero Él nos está diciendo, yo les voy a dar un corazón nuevo, ¿sí? Él mismo, Dios mismo lo hace. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, no solamente nos quita esa naturaleza de pecado, sino que como nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, entonces nos va a dar un espíritu nuevo. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Cuando habla de piedra es algo que es duro, es como una roca. Por eso dicen, uy, es que esa persona tiene un corazón muy duro. Es porque es como maldadosa, como que no le importa a los demás. Ese corazón de piedra lleva a las personas a pecar,
a no sentir amor por otros, a no sentir compasión por los demás. Entonces Dios dice, yo les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, y voy a quitar de ustedes ese corazón de piedra. O sea, el corazón de piedra es ese corazón malo, esa naturaleza pecaminosa. Pero aparte de eso, o sea, eso significa el trasplante de corazón. ¿Cuándo lo hace Dios? Digamos, nosotros no sabemos cómo lo hace, solamente sabemos que Él dice que nos va a quitar ese corazón y nos va a dar uno nuevo, ¿sí? Él nos va a dar, y yo entiendo y yo creo que yo ya tengo mi corazón nuevo, ¿sí? Porque es Dios el que lo hace. Pero aparte de eso, aparte de que Él quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, dice que Él pondrá su Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, ahora viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué se hace esta enseñanza o este estudio? Porque en muchas partes las personas, llega una persona nueva o de pronto uno sale a evangelizar y lo primero que le dicen es repita conmigo esta oración, ¿sí? Lo que llaman la oración de fe. Entonces, se le dijo a las personas que ya habían nacido de nuevo con haber hecho una oración. Pero aquí la palabra misma nos está diciendo, el mismo Señor nos está diciendo que Él va a quitar ese corazón y nos va a dar un corazón nuevo y nos va a poner ese espíritu nuevo entre nosotros y colocará su Espíritu Santo. Entonces ahí radica el trasplante de corazón. Nos da un nuevo corazón. Ese corazón que nosotros teníamos, ese corazón viciado al pecado, donde había toda clase de pecado, ya es quitado. Es una, digamos, es una cirugía, un trasplante. Por eso ponía el ejemplo ahorita de ese trasplante, y es porque ese corazón, que dice que el corazón es una fábrica de pecado, ese corazón es el que tiene malos pensamientos, malos deseos, que tiene robos, que tiene de todo lo que dice que no debemos hacer, ahí es donde está. Pero Dios mismo lo hace, o sea, es algo que Dios hace internamente en nuestra alma, en nuestro corazón. Dice, y habitaréis. Bueno, aquí dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, sea el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, cuando Él está diciendo mis estatutos y preceptos, está hablando es de la palabra como tal, de que Él nos hará que nosotros obedezcamos a esa palabra, obedezcamos a ese evangelio. El mismo Dios se compromete, mire, yo los voy a ayudar a que ustedes guarden mis mandamientos. Por eso es que ya uno no hace las cosas que hacía antes, porque en la palabra está y Él dice, yo voy a hacer que ustedes guarden la palabra, que la pongan por obra, o sea, sus preceptos, sus mandamientos. Dice, y habitaréis en la tierra de vuestros padres. Entonces, cuando está hablando de esa tierra de vuestros padres, está hablando es de ese lugar donde todos anhelamos ir, donde sabemos que un día estos vamos a ir, que es digamos, el reino de los cielos. Y vosotros me seréis por pueblo y seré a vosotros por Dios. O sea, ahí es donde Él nos toma como sus hijos. Por eso dice que seremos ese pueblo de Él y Él va a ser nuestro Dios. Hay una parte en Pedro que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Somos ese pueblo adquirido por Dios porque Él mismo nos adquirió y nos compró con ese precio de sangre a través de la vida y obra de Jesús. Entonces, cuando Dios viene y dice que erradica ese corazón de piedra. Entonces vamos a mirar aquí en Colosenses 2, algo que también en el 2:11 dice, cuando estamos hablando de esa naturaleza de pecado. Ay, aquí faltó un poquito también. Dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. O sea, cuando dice que nos va a dar el trigo y lo va a multiplicar, se cumple ahí lo de Mateo 6:33, que dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, nos va a dar las añadiduras. Las añadiduras es lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos, ¿sí?
Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Bueno, entonces aquí él está diciendo, les voy a hacer un trasplante de corazón, voy a ponerles uno nuevo, les voy a quitar ese viejo, les voy a ayudar a que anden en mis preceptos, que obedezcan a mis mandamientos, pero también nos va a dar las añadiduras que son lo que habla acá del trigo, ¿sí? Y nos ayuda también, obviamente, a que andemos en esos preceptos, en esos estatutos de él. Y cuando Dios quita, erradica ese corazón de piedra que tenemos, ¿sí? Luego coloca un corazón de carne. Él nos da un corazón de carne. Entonces, ese pasaje lo tenemos en Segunda de Pedro. Vamos a mirar acá a Segunda de Pedro lo que nos dice. Segunda de Pedro. Del 1 al 4. Dice Simón, Pedro y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han casado la justicia por nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia, paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De todas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria a la excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón nuevo, nos ayuda a andar en sus estatutos y en sus ordenanzas, y aparte de eso, nos da esa naturaleza divina, ¿sí? Coloca su Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ahí se cumple también que somos templo del Espíritu Santo. Nos capacita para guardar, digamos, su palabra, para ponerla por obra. Y también hay otra cosa que él hace, es que nos da esas moradas en el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos de esas moradas, hay algo que, de hecho, que, por ejemplo, cuando uno va a bueno, yo no sé en otras partes, pero acá en Colombia se acostumbra cuando hay una persona fallece, que le hacen sus exequias, casi siempre leen este pasaje, pero uno a veces no lo entiende, pero yo hoy en día lo entiendo, que dice así en Juan 14, 17. Ahí es donde se cumple que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir, pero porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, nos va a dar ese Espíritu Santo en nosotros. Entonces, acá dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando el Señor Jesús está hablando, todavía no lo habían crucificado, él le está hablando a los discípulos, dice, en la casa de mi padre, o sea, está hablando de Dios, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él muere, es glorificado, está allá y dice, voy a ir a preparar unas moradas allá en la casa de mi Padre. ¿Cuál es esa casa del Padre? Pues ya sabemos que cuando él se refiere a la casa de mi Padre, es el reino de los cielos. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, voy pues a preparar morada para vosotros. Es lo mismo que acá en la tierra cuando una persona dice, bueno, yo me compro este lote y vamos a hacer esta casa, ¿cierto? Entonces, Jesús fue a preparar una casa para nosotros. Eso que llamamos la Jerusalén celestial, que inclusive hay una canción que dice, calles de oro, mar de cristal, o sea, allá donde dice que no habrá tristeza, que no habrá dolor,
Esas son las moradas que ya el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Y él mismo le dice a sus discípulos, yo me voy a ir a preparar. Y también le dice, para que donde yo estoy, o sea, allá en el reino de los cielos, dice que vosotros también estéis, o sea, no está diciendo nosotros, yo me voy a ir para allá, voy a ir a preparar la morada, o sea, voy a ir a hacerles una casa, y donde yo voy a estar, vosotros, o sea, nosotros también estéis, o sea, no está diciendo, quiere que nosotros vamos allá. El Señor quiere que nosotros estemos allá. El Señor no quiere que nosotros nos vayamos para el infierno, sino que Él quiere llevarnos allá. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es como decir muchas casas. Voy a ir a preparar ese sitio. Y allá es donde vamos a estar con Él. Entonces, eso es una promesa que el Señor Jesús nos hace a nosotros para decirnos, yo quiero que también estén ahí. Dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él se va a preparar esa morada, pero dice solamente, por eso dice, nadie va al Padre si no es por mí. El mismo Señor Jesús está hablando de él mismo. Para poder ir allá es a través de Jesús. Es la única forma que nosotros podemos irnos por ese camino. Por eso dice, yo soy el camino. Entonces, cuando hay un camino, ¿qué hacemos nosotros? Caminar por ese camino. Si nos vamos por otro camino, nos embolatamos, ¿cierto? Nos perdemos. Pero si nos vamos por ese camino que es Jesús, allá vamos a ir al Padre. Dice, porque ese es el único camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, esa es la promesa que nos hace Jesús, que Él fue a preparar y ya las preparó. O sea, porque el tiempo ya está muy cerca. Nosotros sabemos que ya la venida del Señor Jesucristo en las nubes está muy cerca y que ahí hay unas moradas para todo aquel que quiera ir a esas moradas. Pero habrá muchas personas que no van a ir a habitar esas moradas, porque así como hay moradas, yo le digo a los niños, yo soy maestra de escuela dominical y yo le digo a los niños, así como hay un reino de los cielos, y no por asustarlos, también hay otro sitio. Y ellos mismos dicen, sí, el infierno. Pero somos nosotros los que escogemos, ¿sí? Entonces, Él nos da esas moradas en el cielo y nos hace sus hijos. Por eso dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el trasplante de corazón lo hace Dios. Esa es la forma de que nosotros seamos criaturas nuevas. También otra forma es que aquí dice que crucificar el viejo hombre. ¿Cómo así que crucificarlo? Jesús fue crucificado, pero nosotros tenemos que crucificar ese viejo hombre. Por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, es necesario que esta mujer que nació con pecado, que cometió muchas cosas, que todas las personas, ya no viva yo, sino que sea Cristo el que more en mí, que yo viva por Jesús, que yo haga las cosas como Jesús las hacía y como las hacía Jesús con amor. Yo a veces le pido, Señora, dame esos ojos de Jesús, que yo pueda mirar con esa mirada de Jesús. Entonces, que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Entonces, aquí en Romanos, en Romanos 6:6, vamos a mirar por acá más adelante. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo y a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿A quién crucificaron? A Jesús. Pero mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, mi viejo ser, dice que fue crucificado con Jesús. O sea, a Jesús lo crucificaron físicamente,
pero nosotros se crucifica, digamos, es esa naturaleza de pecado, el viejo hombre. Dice, así también seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando una persona nace de nuevo, no le sirve más al pecado. No quiere decir que porque va a una iglesia, entonces ya es santo. No, si no nace de nuevo, si Dios no hace ese trasplante de corazón, si Dios no obra ese milagro, si nosotros no se lo pedimos a Dios, vamos a seguir yendo a la iglesia, pecando, rezando, empatando, mal testimonio, malas cosas. Y las iglesias pueden estar llenas así de gente, pero de pronto, no todos, dijo Jesús, no todo el que me dice Señor Jesús entrará al reino de los cielos. O sea, puede haber muchísima gente, pero ¿cuántas personas de esas en verdad ya nacieron de nuevo? ¿A cuántas de esas ya el Señor les quitó ese corazón de piedra y les dio un corazón nuevo? ¿Cuántas personas de esas ya crucificaron ese viejo hombre que tiene que quedar crucificado? ¿Cuántas personas siguen viviendo una religión como la vivían estos que de los que vimos ayer? Pero todavía el pecado está ahí. Lo más importante es que Dios haga ese milagro y quite ese corazón de piedra. Lo más importante y nosotros debemos pedir conforme a Ezequiel 26, 36, del 26 al 29 es que nosotros le pidamos a Dios que quite de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón viciado al pecado, esa naturaleza de pecado y nos dé un corazón nuevo para poder andar en esos preceptos, en esos estatutos, para poderlos poner por obra, para poder que el Espíritu Santo venga y haga morada en mi cuerpo, para ser hecha una mujer nueva, una criatura nueva, para no servirle más al pecado, ¿sí? Porque cuando una persona está sirviendo al pecado, pues es esclava del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en Jesús, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que muere con Jesús, porque todos algún día nos va a pasar, o estamos en el día del arrebatamiento o Dios nos llama primero. Pero lo importante es que si morimos creyendo en el Señor, que nos hayamos arrepentido, convertido y todo eso, pues vamos a vivir eternamente con Él. Aunque el cuerpo muera, nuestra alma, nuestro espíritu va a vivir con Él por la eternidad, allá en esas moradas que ya Jesús fue a preparar para nosotros. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, considerémonos muertos al pecado, que ya nada nos atraiga del pecado. Por eso dice en una parte, el que robaba, no robe más. O sea, el que hacía esas cosas ya no las haga más, porque si es una criatura nueva, ya no. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ahí nos está diciendo el Señor, esa parte también es muy importante, que es crucificar ese viejo hombre, que quede crucificado. Así como Cristo fue crucificado sin haber pecado, pero tomó los pecados nuestros, cuando estaba allá, Jesús estaba tomando el pecado de toda la humanidad. En cada azote estaba tomando nuestros pecados, pero nosotros también crucificamos ese viejo hombre. Entonces, digamos que eso es como un resumen de lo que quiere decir el nacer de nuevo. Trasplante de corazón, quitar el corazón de viciado al pecado, un corazón nuevo. Dios hace el milagro. Vamos a mirar aquí en Juan 2.
lo que nos dice Juan 14. Lo que le estaba diciendo Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho. O sea, ya Él nos da esas moradas en el reino de los cielos. Entonces, no es hacer una oración de fe, no es ir a una de la iglesia. Yo hice la oración de fe muchas veces y la última vez que la hice, yo la hice con con tanta fe que yo se lo pedí al Señor y le doy gracias a Dios porque me permitió después de eso conocer el Evangelio de la Salvación por estos estudios bíblicos. Le doy gracias a Dios porque yo le pedí al Señor mucho que derrame en mi espíritu de sabiduría y revelación y Él lo hizo. Gracias por eso, porque cuando uno le pide a Dios, Él obra a favor nuestro para hacerlo. Dice que Él exhibió públicamente, ¿sí? Los pecados. Él los exhibió. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, pasa de muerte a vida, de muerte que de muerte espiritual. Pasar de muerte a vida es un, cuando ya Dios quita ese corazón de piedra, ya pasamos de muerte a vida. Pasamos de tinieblas, por eso dice que el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y esas virtudes es las que nosotros debemos anunciar. ¿Sí? También en esos momentos se pasa de la potestad de Satanás. Estábamos bajo la potestad de Satanás y ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pasar de ser esclavos a ser libres. Entonces, vamos a mirar acá, ya por último, ya terminando, vamos a mirar aquí en Hebreos. En Hebreos 11:16 dice así. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que les había dicho antes, Dios nos preparó una ciudad. Entonces, eso es lo que significa nacer de nuevo. El trasplante de corazón, el crucificar el viejo hombre, pasar de muerte a vida, hacer, digamos, la obediencia que Dios nos hace sus hijos. Eso es lo que significa. Entonces, pues esta era la enseñanza del día de hoy. Gracias por escuchar. Bendiciones.